Macedonia, cuna de Alejandro Magno, el más grande conquistador que el mundo haya conocido. A pesar de ser considerados por los griegos como bárbaros y de ser ignorados por los eruditos, ahora se reconoce a los antiguos macedonios como un pueblo de riqueza y elegancia. En sus tumbas reales se han encontrado grandes obras de arte, oro, plata y acertijos que han perdurado acerca de la grandeza de Alejandro. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme en un viaje al norte de Grecia para descubrir la gloria de Macedonia. Hoy, en arqueología. En el año 333 a.C., en el templo de Dión, en lo que ahora es el norte de Grecia, Alejandro Magno, rey de Macedonia, se preparaba para ir a la guerra. El monte Olimpo, el hogar de los dioses cubierto por la niebla, se erguía majestuoso. Alejandro debió imaginar que los dioses se mostrarían benévolos. Con su habilidad militar y un ejército que era una máquina eficiente para matar, Alejandro fue el único hombre en la historia en conquistar el mundo conocido. Avanzando por Asia, invadió el imperio persa y llegó hasta la India, difundiendo la cultura griega por todo el globo. Pero para los habitantes de Atenas, centro de la era dorada en Grecia, los macedonios de quienes provenía Alejandro no eran griegos. Debido a que los macedonios eran amantes de la guerra y súbditos de reyes autocráticos, el orador ateniense Demóstenes los consideraba seres bárbaros que ni siquiera servían como esclavos. El surgimiento de los macedonios fue visto por los historiadores como una posdata desalentadora para la otrora gloria de Grecia. El historiador Eugene Borsa se ha especializado en la cultura de la antigua Macedonia. Lo que sabemos de los macedonios proviene principalmente de fuentes griegas o de tradiciones derivadas de fuentes griegas. Por lo tanto, recibimos una opinión tergiversada que dependía de los puntos de vista de personas que fueron sus enemigos en la antigüedad. Los griegos, después de todo, vivían en ciudades-estado, como consideraban que las personas civilizadas deberían vivir, mientras que los macedonios vivían sojuzgados por lo que, en opinión de los griegos, era una monarquía primitiva y autoritaria. En Pela, la antigua capital macedonia, los arqueólogos han vuelto a examinar esta supuesta muestra de inferioridad cultural. La cultura clásica griega ha aparecido en todas las excavaciones, pero de la Macedonia, bajo el dominio del Imperio Otomano, hasta 1913 se ha visto muy poco. Es una pieza excepcional de la escultura helenística. El concepto helenístico es más natural. Tiene que ser un gobernante entronizado, diría yo, o en funciones, porque el plomo y el orificio en la mano sirve para que un báculo o un cetro se coloque ahí. El arqueólogo Ian Akamatis descubre pruebas de que los macedonios abrazaron la cultura griega y la convirtieron en propia. En las piedras de Pela, Akamatis encuentra la presencia de filósofos y poetas griegos, invitados aquí por los soberanos macedonios. Creí que era el sitio ideal para un joven arqueólogo. En ese momento creí que sería poco trabajo, pero he descubierto que es algo para toda la vida.
Personajes como Aristóteles trabajaron aquí, realizó estudios aquí y posteriormente llevó a Alejandro y a sus amigos a Miesa y les enseñó el pensamiento griego. Entre los hallazgos en Pela se encuentran inscripciones en un lenguaje que se habló aquí en épocas pasadas, un dialecto griego llamado dórico. Los artefactos descubiertos en Pela son prueba suficiente de una rica cultura macedonia. Las excavaciones de nuestros colegas en Grecia han sacado a la luz suficientes ejemplos de un arte de exquisito gusto que nos indica que los macedonios no eran una raza de bárbaros como Demóstenes y otros griegos han asegurado. Eugene Borsa considera que los historiadores de Alejandro y sus conquistas han relegado la cultura de los macedonios. Para Borsa, el verdadero héroe en la historia de Macedonia y el mejor ejemplo de su grandeza fue Filipo II, padre de Alejandro. Indudablemente, Alejandro era joven, impetuoso, brillante y tal vez junto con Napoleón el más grande genio militar de todos los tiempos, pero no pensaba ni planeaba como lo hacía Filipo. Este poseía una gran habilidad diplomática y militar y era un gran líder, algo que Alejandro no logró ser. En 1977, los arqueólogos hicieron un hallazgo que confirmaría la grandeza de Filipo y la riqueza de la cultura macedonia. Pero el descubrimiento provocaría nuevas controversias. Las tumbas subterráneas de los macedonios han aportado grandes descubrimientos. Pavlos Chrysostomos es jefe de arqueología en la ciudad real de Pela. Esta es una tumba descubierta hace pocos días. Es la sepultura macedonia más grande que se haya descubierto con un frente dórico. Debió haber pertenecido a un noble o a un rey. Los artefactos más importantes se encuentran en la aldea de Vergina, a 48 kilómetros del Monte Olimpo, al norte de Grecia. Los arqueólogos creen que se trata de la antigua ciudad de Aigae. Aquí en 1977, un equipo encabezado por el aclamado arqueólogo griego Manolis Andrónicos descubrió una tumba aparentemente completa, perteneciente al siglo IV a.C. Fue la primera sepultura macedonia intacta que se ha encontrado. La arqueóloga Stella Drugou, directora de la excavación en Vergina, ayudó a Andrónicos en aquella importante excavación. Στο σημείο να ανοίξουμε τον τάφο ήταν για μας και σαν αρχαιολόγοι και σαν νέοι άνθρωποι. Llegó el momento de abrir la tumba. Fue una experiencia impresionante para todos como arqueólogos y como seres humanos. Debíamos tranquilizarnos y aceptar lo que habíamos encontrado. Cuando entramos en la tumba, dejamos de pensar como científicos para sentir como humanos la profunda relación entre épocas lejanas y la nuestra. Mientras Manolis Andrónicos y su equipo trabajaban en un orificio hecho sobre las puertas de mármol, pudieron ver una habitación llena de tesoros. Una aljaba dorada estaba apoyada contra las puertas de mármol. Detrás de ella había 74 puntas de flecha y lanzas de madera podrida. Exquisitas vasijas de bronce y plata. Espadas y una armadura con adornos de oro. Un casco crestado del estilo usado en las campañas militares de Filipo y Alejandro.
Fragmentos esparcidos de oro, cuero y marfil que después de 5 años de una laboriosa reconstrucción conformaron un hermoso escudo ceremonial. Apoyado en un muro estaba un ataúd de oro macizo, con el emblema de la Casa Real de Macedonia, un rayo de sol. Dentro había huesos reales. Muy cerca, una exquisita guirnalda de chapa de oro, la de más peso jamás encontrada. Algunas de sus 313 hojas de roble doradas parecían haberse quemado. Tal vez pertenecieron a la corona de un monarca durante su cremación. Varios hechos indicaron que la tumba perteneció a Filipo II, padre de Alejandro Magno. Según fuentes antiguas, Filipo caminaba cojeando por heridas en batalla. Las piernas de la armadura encontrada en la tumba eran desiguales. Cabezas exquisitas talladas en marfil encontradas en la tumba real tenían un extraño parecido con las imágenes de las monedas y bustos del joven Alejandro y de su padre, Filipo. Y en la cabeza de marfil que se parecía a Filipo, al ser examinada de cerca se encontró una cicatriz en la ceja derecha. La historia nos indica que Filipo fue herido en un ojo con una flecha y la cicatriz habría de atormentarlo el resto de su vida. Esta herida en particular hizo pensar a científicos forenses que los huesos en realidad pertenecían a Filipo. El cráneo combado tiene una marca en la cuenca del ojo que podría ser una herida de flecha. Los escultores forenses crearon un retrato, basándose en radiografías y tomografías del cráneo. ¿Se trata del rostro desolado de Filipo II? Aunque las pruebas nos conducen en esa dirección, algunos artefactos encontrados en la tumba revelan inconsistencias. 2 aleros pertenecen a un estilo que apareció décadas después de la muerte de Filipo. Esta magnífica diadema, hecha de chapa de plata y oro, pertenece a la realeza asiática que Alejandro, el hijo de Filipo, aún habría de conquistar. La tumba era una bóveda cilíndrica, estilo desconocido por los griegos y común en Asia en aquella época. Aunque el historiador Eugene Borsa es defensor de la grandeza de Filipo, se encuentra entre quienes dudan que la magnífica tumba de Vergina sea realmente de Filipo. Su decoración, incluyendo esta magnífica pintura, este friso al frente, creo que pertenece a un período posterior. El friso muestra temas que son claramente asiáticos. La cacería del león y un hito para un coto de caza asiático son temas asociados con la época de Alejandro y otras posteriores, y no con la era de Filipo II. Aun cuando la identidad del rey ahí sepultado es desconocida, el tesoro encontrado en la tumba es prueba indudable de que los macedonios no eran una tribu bárbara, cuyo único interés era hacer la guerra. Ya sea que fuera realizada por artesanos macedonios o artesanos griegos u otros trabajando en Macedonia o importados de sitios distintos, no existe nada parecido en ninguna parte del mundo antiguo. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que los macedonios tuvieron una cultura más avanzada de lo que se había pensado. Pero también han mostrado una civilización acosada por la tragedia. En el siglo IV a.C., la gloriosa cultura de la antigua Grecia estaba en decadencia. La guerra entre Atenas y Esparta había terminado con una derrota ateniense. Las ciudades-estado griegas estaban débiles y divididas. Indudablemente pusieron atención cuando en el año 359 a.C., Filipo II, de solo 23 años, asumió el agitado trono de Macedonia. Dudo que alguien hubiera apostado 2 dracmas a sus posibilidades de hacer algo de valor. El reino de Macedonia estaba siendo amenazado en todos los frentes por sus vecinos de los Balcanes, los ilirios al oeste, los peonios al norte y los tracios al norte y al este. Los macedonios vivían a la sombra del monte Olimpo, el pico que dominaba todo el norte de Grecia.
Aquí se encontraban cerca de los dioses, y en especial del gran dios Zeus. Dimitrios Pandemalis encabeza un equipo de arqueólogos que excavan el templo de Dión, a los pies del Olimpo. Dión era para los reyes macedonios, y en especial para Filipo y Alejandro, el sitio más sagrado de su reino. Aquí se encontraban sus principales santuarios. Aquí adoraban a Zeus olímpico y a las 9 musas. Filipo y Alejandro pidieron a los artistas atenienses que inmortalizaran el mito de que la casa real macedonia descendía de Zeus y de su hijo Hércules. En el estadio y teatro de Dión, el ejército de Macedonia buscaba la purificación antes de entrar en batalla. Es una formación amenazante y enorme, azotada con frecuencia por las tormentas. Con el uso de las armas, Filipo unificó el reino de Macedonia y venció a las tribus vecinas al norte y al este. Su infantería utilizó un arma revolucionaria, la zarisa. Esta lanza, 2 veces más larga que las lanzas griegas, mantenía al enemigo casi siempre a raya. Perfeccionó el arte poco conocido hasta entonces de la guerra de sitio, creando cuerpos de ingenieros para diseñar máquinas de sitio, y las catapultas se convirtieron en el terror de Grecia. Pero cuando Filipo buscó el respeto de los griegos, solo consiguió su desdén. Ante el Palacio Real de Macedonia en Vergina, la arqueóloga Stella Drugou nos explica. Η Μακεδονία κυβερνάται από βασιλείς, είναι ένα βασίλειο. Η Αθήνα είχε... Macedonia era gobernada por reyes, era un reino. Atenas tenía democracia, un logro importante de la civilización griega. Demóstenes defendía la democracia contra la monarquía, el sistema político de Macedonia. Filipo, buscando la aceptación de los griegos, envió un caballo y un carro a los Juegos Olímpicos. E invitó a los poetas y eruditos de Grecia como Aristóteles a Pela, la capital de Macedonia. Pero los griegos, influidos por el orador Demóstenes, continuaron viendo a Filipo como un tirano, como un libertino alcohólico y un bárbaro que no tenía derecho a reclamar el manto de Grecia. Desde su reino en el Olimpo, atormentado por el rechazo, Filipo pondría raya a los irrespetuosos griegos. Primero con las armas, y después, con una magnífica diplomacia, Filipo logró lo que nadie más consiguió: unificar las ciudades-estado griegas en una federación. Estableció una liga panhelénica, con él como líder, y los griegos como integrantes de esa liga. El objetivo de la misma era establecer la estabilidad. Pero aunque parecía destinado a la grandeza, una serie de sucesos dramáticos impediría que Filipo ocupara su lugar en la historia. El matrimonio de Filipo con la princesa Olimpia, hija de un rey de los Balcanes, fue uno de los muchos intentos para que Filipo saliera con sus vecinos. Un autor antiguo dijo que Filipo traía a una esposa después de cada guerra. Su esposa, Olimpia, le dio un hijo, Alejandro. Cuando el niño se hizo hombre, Filipo preparó los cimientos para la gran cruzada contra Persia. Pero Alejandro, no Filipo, habría de realizarla. La Grecia moderna, que va de las islas del sur a las regiones montañosas de la antigua Macedonia, es el legado de Filipo II, quien la fundiera en una sola unidad.
Pero Alejandro ocuparía el lugar de su padre como el inmortal conquistador del mundo. Alejandro jamás regresaría a su nativa Macedonia. Después de terminar su conquista, murió en Babilonia a los 32 años. Su misteriosa muerte se suscitó después de haber bebido demasiado. Algunos insinúan que fue envenenado. Mientras tanto, su campaña había agotado los recursos de su pueblo. Macedonia sería presa de las olas de corrupción e intriga políticas. Los años dorados habían terminado. Bajo la mirada del Monte Olimpo, la arqueología está en busca de una cultura ignorada que produjo no uno, sino dos grandes monarcas. La gloria de Macedonia. Mientras la pregunta de quién está sepultado en la tumba de Filipo continúa en debate, la última morada de su hijo Alejandro Magno representa un misterio aún más grande. Fuentes antiguas indican que fue sepultado en Alejandría, Egipto. 500 años después, el emperador romano Carcala visitó la tumba. Comentaristas árabes informaron haberla visto en el siglo XVI, pero no dijeron en qué lugar. 140 expediciones oficiales reconocidas por la Organización de Antigüedades Egipcias no han podido localizar la tumba de Alejandro. En 2 ocasiones en los últimos 5 años, un equipo de arqueólogos aficionados anunció haber encontrado la tumba en las afueras de Alejandría, pero ambas fueron falsa alarma. La tumba de Alejandro continúa siendo uno de los tesoros arqueológicos más esquivos y valiosos de todos los tiempos.